Ok, estamos en la sesión 2.3, la monarquía unida en Israel y el debate actual. Es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque este tema es interesante porque existen muchos libros que se han popularizado en los últimos años, diciendo, argumentando que David no es un personaje, tal como la Biblia lo presenta, no es un personaje real, es más un mito, una especie de leyenda, un mito, que necesita ser reestudiado para descubrir al histórico David. ¿Cuál es el David histórico? El David real. Y aquí tenemos este libro, por ejemplo, de Joel Baden, que dice el David histórico, la vida real de un héroe inventado. ¿Qué les parece? Así que existen, así como este libro, hay muchos otros, donde hay artículos científicos de arqueólogos bíblicos, no bíblicos, sino arqueólogos del antiguo cercano oriente, como Finkelstein, Israel Finkelstein, que hablan acerca de este asunto de David como, eh, como, un, como un héroe que ha sido inventado, ¿no? Ha sido inventado. Sin embargo, nosotros tenemos pues algunos descubrimientos que han conmovido, han movido el piso de aquellos que han argumentado exactamente esto. Algunos descubrimientos como la estela de Tel Dan. La estela de Tel Dan es un descubrimiento muy importante que ocurrió justo en aquella época en la cual hubo una fiebre por decir de que el personaje David bíblico es un personaje ficticio. Es, es justo en esa época el Señor permitió que se descubriera esto en una época justamente en la cual se estaba cuestionando la historicidad del rey David. Lo curioso es que en esta estela se menciona varias cosas en relación a la historia de Israel, varias cosas en relación, ahorita vamos a ver una traducción de eso, pero entre las muchas cosas que se menciona a David, a la casa de David. Así que tenemos este descubrimiento, y este descubrimiento, aquí está la traducción. Lo que ven allí en la pantalla en el lado derecho es paleohebreo. Paleohebreo. Tú puedes leer paleohebreo, solamente necesitas la tablita. Si has llevado hebreo bíblico, puedes leer paleohebreo. Incluso tiene algunas ayuditas aquí en el paleohebreo, porque cada puntito que ven aquí que estás viendo es una separación de palabras. Así que aquí termina una palabra, aquí comienza la siguiente. Así que ahí te dan una ayudita. Y si tú sabes, digamos, identificar qué letra es qué letra corresponde con qué letra en el hebreo, no vas a tener ningún problema. Si no me equivoco, esta es la lambda, la lamet, perdón. Eh, ¿Es esta o es esta? Entonces, acá, si puedes identificar, yo ahorita no estoy muy en ejercicio, me acuerdo cuando llevé este curso con el doctor Roy Gain, teníamos que traducir la estela moabita, hemos traducido esta estela de Teldán, hemos traducido varias cosas. Y hay un libro que se llama en inglés Ecos, Ecos, em, Ecos del pasado, sería la traducción en español. Ecos del pasado. Y en ese libro hay un montón de documentos antiguos que están traducidos. Sería bueno que en un momento lo consigan. Se lo voy a presentar en otro momento. Ahora, en esta estela, en la estela de Teldán, la traducción, aquí tenemos una traducción en el lado derecho. Vamos a leer la traducción para que usted sepa más o menos de qué trata la traducción. Hay algunas porciones que están perdidas, obviamente, no sabemos qué dicen. Pero, por ejemplo, dice en la línea 2, cuando se traduce este tipo de documentos, cada una de estas es como una línea. Si ustedes ven, hay un numerito aquí, está número 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número 13. Entonces hay 13 líneas. Y en la línea 2 dice, mi padre subió.
Y en la línea 3 dice, y mi padre murió, y él fue a su destino. En otras palabras, falleció. Y luego en la línea 4 tenemos Rael. En la línea 4, Rael, que posiblemente es por Israel. Dice, anteriormente en la tierra de mi padre. Parece ser que se está mencionando algo de alguna especie de lucha. Ah, aquí está, mira. Israel en la línea 3 terminó diciendo Israel. Aquí está. Israel anteriormente en la tierra de mi padre. Algo hice. Algo pasó entre Israel y la tierra de su padre. En otras palabras, el que escribió esta estela está mencionando una guerra, un conflicto entre la casa de Israel y la casa de su padre. Y ahorita vamos a ver de quién está hablando. En la línea 5 dice, yo peleé contra Israel. O sea, él peleó contra Israel. Y Hadad fue enfrente de mí, mi rey. Dice, ¿no? Y Hadad fue enfrente de mí. Ahora, yo quiero mencionar, esto es importante porque aquí ya tenemos Hadad, es otro nombre que vamos a ver en la Biblia, relacionado aquí, algunas cosas, algunos relatos aquí en la Biblia. Vamos a ver si lo encontramos aquí. Si ustedes abren sus Biblias, Segunda de Reyes, capítulo, a ver si ustedes me ayudan también a encontrar, por favor, estén con sus Biblias ahí a la mano. En Segunda de Reyes, capítulo 13, en Segunda de Reyes, capítulo 13, vamos a ver, Segunda de Reyes 13. A ver, mientras ustedes van buscando, yo voy a seguir traduciendo, pero más o menos está vamos a leer Segunda de Reyes 13, 24. Vamos a leer algunos nombres que tienen esta terminación Hadad, ¿ok? Para que ustedes vean algunas conexiones, posibles conexiones. Segunda de Reyes 13, 24 y 25 dice, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra, de mano de Joacás, su padre. Ok, entonces vemos ahí una guerra, efectivamente, hay una guerra entre Israel y esta nación, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver aquí, no estoy haciendo conexiones directas todavía en este momento, solamente estoy diciendo que existe algunas semejanzas en los nombres. Luego, si vamos en la casa de Acab, vamos a ver si está con cuando Acab es exterminado, ustedes pueden buscarlo vamos a ver, está en Primera de Reyes capítulo 23. Primera de Reyes capítulo 23. Y a ver si ustedes buscan ahí el nombre de... A ver, Primera de Reyes 23. Quizá no es Primera de Reyes 23. A ver, lo voy a dar dentro de un rato, ¿ok? Lo voy a buscar mejor y se los voy a dar. Entonces, en la Biblia nosotros tenemos algunas referencias a las luchas de Israel con los arameos. Y aquí nosotros leemos que Hadad tiene un conflicto con Israel. Hay un conflicto entre ellos dos. Entonces no solamente se menciona a David, se menciona otros detalles históricos interesantes. Y dice, y yo eliminé de ellos no dice el número cuántos, X, número de gente a pie. Y también carruajes y 2000 hombres de a caballo. O sea que hay una guerra entre Israel y esta nación.
Eso es lo que se está mencionando. Hay una guerra entre Israel y esta nación. ¿Quiénes serían esta nación? Aquí tenemos algunas claves. Tenemos el nombre de Hadad. A ver quién me investiga un poquito eso. Se los voy a dejar en la curiosidad. Y dice, y yo maté al rey. Y aquí dice, y yo maté al rey de la casa de David. Yo maté al rey de la casa de David. Yo maté al rey de la casa de David. Mira, imagínate esta precisión histórica. Primero se nos dice que hay un conflicto entre Israel y esta nación, de la cual tenemos un nombre, Hadad. Y segundo, se nos dice que él mató al rey de la casa de David. Ajá. Y si nosotros leemos cuidadosamente Segunda de Reyes, eso ya nos da una pista más o menos en qué momento podría esto haber ocurrido. Y puse su tierra, y aquí ya no tenemos mucho detalle, dice, puse su tierra, otros, y gobernó sobre Israel, y estuvo bajo sitio. Entonces, no está completo a las líneas del 10 en el 13, pero lo que sacamos en conclusión, después de leer los fragmentos que tenemos aquí de la estela de Tel Dan, es que existe un conflicto entre la casa de David, no entre David, sino entre la casa de David y esta nación, y menciona de que el rey de la casa de David es eliminado, se lo elimina. Así que se los dejo ahí para que ustedes un poquito investiguen ese asunto. Es una cosa interesante. ¿Cómo se descubrió la estela de Tel Dan? ¿Cómo se descubrió este asunto? Esta es una cosa maravillosa. No sé si tengo una aquí, déjenme ver un ratito. Aquí. Estos dos personajes descubrieron, y quiero mencionar cómo es que se descubrió, porque esta es una cosa increíble. Hilakuk y Abraham Biran, el 21 de julio de 1993 se descubrió esta estela. Pero esto se descubrió casi como en una especie de accidente. Así que en el PowerPoint está linkeado, si ustedes quieren ir al link original, aquí hago clic y me voy al link donde aparece el relato de cómo se descubrió la estela. Y se los voy a traducir, no se preocupe, se los voy a traducir porque me parece que es muy importante que ustedes sepan cómo es que se descubrió. Miren como le diríamos, ese chiripazo del Señor que dice el doctor Merlin Alamía, siempre habla de eso. Esas cosas que el Señor permite que ocurran, ¿no? El 21, la carta dice, el 21 de julio de 1993, Abraham Biran, el director de las excavaciones de Tel Dan y de la escuela Nelson Gluck de arqueología bíblica, se fue a Dan para reunirse con el supervisor de las autoridades de antigüedades de Israel, que estaban trabajando en la reconstrucción del sitio. Y Biran sugirió que yo subiera a Dan con él para terminar de hacer las medidas en el área AB, en la parte de la cresta de las rampas. Cuando nosotros llegamos, yo subí la montañita, pues estos tels son como montañitas. Subí la montañita con todo mi equipo y comencé a trabajar. Alrededor de las 2 de la tarde, en el calor del mediodía, Biran empezó a hacer lo siguiente. ¡Hey! ¡Sube! ¿No? ¡Sube! Dice, ¿no? Él empezó a llamarme para que yo pueda estar lista para ir. Yo continué trabajando porque yo necesitaba finalizar lo que había comenzado. Después de unos minutos más tarde, Biran empezó a llamar con voz más fuerte y con una voz así, ¿no? ¡Ve, vamos, ya, vamos, necesitamos ir! Estaba un poco furioso el hombre, ya estaba un poco molesto porque no estaba viniendo, ¿no?
Él estaba impaciente porque quería ya pues ponerse en camino y estaba irritado de que yo estaba eh, demorando las cosas. Finalmente, yo finalicé y bajé a la antigua ruta de piedra. Y pasé a través de las puertas de la edad de hierro. Y coloqué mi bolsa a un costado y me acerqué y medí con una vara de medir, esa vara de medir la puse a la muralla en el área A, a la parte este del límite de la antigua piazza. Y entonces y yo me incliné al nivel óptico de la máquina, del trípode. Estas son unas máquinas para ver la distancia, medir las alturas. Contra la piedra de basalto de lo que parecía ser el fin de la muralla. Y algo, dice, algo se expuso justo próximo a la piedra que estaba allí enterrada, que cautivó mi atención. Cautivó mi atención, mis ojos fueron cautivados. Cuando yo miré a otro lado por un momento, yo comencé a armar este aparato que se llama el trípode. Pero en este breve intervalo, mi mente registró lo que yo había visto. Y cuando yo miré otra vez, yo me dije a mí misma, ¡oh! Aquí estas son letras hebreas o fenicias. Esta es una inscripción con filas de caracteres. Voy a resumir lo que dice a continuación, ya no lo voy a leer, no lo voy a traducir línea por línea, pero voy a resumirlo. Y lo que dice a continuación es que entonces Virán empezó a llamar con voz. No, que en hebreo significa, es una señal de impaciencia. Apúrate, vamos ya, vámonos. Y entonces yo me acerqué a él, ¿no? Ella se acercó a él y le dice, yo voy a hacer que este día sea tu día. Y entonces, ven, le dijo, vamos. Y Virán le miró y le dijo, no, 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 vamos. Y ella le insistió, vamos, vamos. Y cuando se fueron, Virán, ella le dijo, mira la roca, mira más cerca, arrodíllate para que puedas ver más cerca. Y cuando él se acercó, él miró y dijo en palabras en inglés perfecto, oh my God, oh mi Dios. Y así que tomaron la piedra, la pusieron en la camioneta, se la llevaron y la analizaron. Y eso fue un descubrimiento extraordinario, hermanos. Esta piedra, la estela de Tel Dan, que todavía causa escozor a algunos. Esta piedra causa escozor a algunos estudiosos del antiguo cercano oriente que quieren decir de que David fue un personaje ficticio. Y dicen que no, aquí no se habla de David, no es David, es otro nombre, ¿no? Le están traduciendo mal, no es... Bueno, hay demasiado contexto ahí para pensar que es otro nombre. Se menciona otras cosas, detalles ahí interesantes. Personalmente yo no veo razón en esas explicaciones. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo que ahí se habla del rey David. ¿Ok? Así que tenemos esa estela de Tel Dan, donde nos habla acerca del rey David, un descubrimiento muy importante. Hay otras cosas interesantes que nosotros vemos en relación a la monarquía. Por ejemplo, Hiram, rey de Tiro, envió también embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Se ve ese asunto de relaciones internacionales, ¿no?
aquí entre David y, y el rey de Tiro, un asunto interesante que ocurrió durante la monarquía de David. Tenemos en la ciudad de David, esta es la ciudad de David, esta es la ciudad de David. La parte que está arriba es el templo, el monte del templo, donde estaba el templo, el templo edificado por Salomón a Dios. Hay una parte que aquí se conoce como el Ofel, y hay una parte aquí donde se conoce como la estructura larga de piedra. Es aquí donde estaba el palacio del rey David. Es en esta parte donde estaba el palacio del rey David. Perdón, es en la parte de Stepped Stone Structure, en la parte de la estructura de piedra de gradas, algo así. Entonces, es en esta sección, aquí. Y luego tenemos la fuente de Gijón, que es una fuente de agua, y el valle de Kidrón. Pero es en esta parte donde se descubrió esto. A ver si aquí tenemos uno. Bueno, aquí tenemos un versículo de 2 Samuel 5:17, donde dice: y oyendo los filisteos que había ungido a David por rey sobre Israel, todos los filisteos subieron a buscar a David, lo cual David oyó y descendió a la fortaleza. Entonces aquí se habla de una fortaleza, ¿no es cierto? Se habla de una fortaleza porque aquí tenemos, como ustedes ven en la imagen anterior, quizá, en esta zona aquí, nosotros se han descubierto varias piedras monumentales, posiblemente esta fortaleza de la cual se habla aquí, en 2 Samuel 5:17. La primera mujer que hizo excavaciones en esta zona es la famosa arqueóloga Kathleen Kenyon. Ese nombre tienen que grabárselo bien porque esta mujer ha hecho muchos descubrimientos en la zona de Israel, de esa área. Es una arqueóloga muy importante. Entonces ella encontró un muro allí, encontró esto. Y ustedes dirán: pastor, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto de aquí es lo que se conoce en inglés red burnished ware, cerámica de color rojo y barnizada. Es una cerámica de color rojo barnizada que los ceramistas, mi tesis doctoral es en cerámica. Los ceramistas han identificado como perteneciente a la edad de hierro 2A, que significa 2A o quizá edad de hierro 1 tardío, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta cerámica está datada más o menos alrededor del 1000 antes de Cristo, 1900 y algo antes de Cristo. Y se ha encontrado esta cerámica. Entonces tenemos una fecha y sabemos que el rey David vivió alrededor de esos años. ¿Qué más se ha encontrado en esta zona? Se ha encontrado estas capitales protoeólicos, que son una de las estructuras más hermosas encontradas en la tierra de Israel. Estas estructuras protoeólicas, como ustedes ven, tienen esta decoración interesante, ¿no? En la parte de arriba. Y ahí incluso tengo un artículo que ustedes pueden revisar para sus investigaciones, que es The Proto-Aeolic Capital and Israelite Ashlar Masonry, en la revista que está aquí, con el link y todo. Si quieren leer más acerca de ese tema, también está ahí. Posteriormente, esta otra arqueóloga, Eliat Mazar, que es una arqueóloga de la tercera generación de arqueólogos en una familia, la familia Mazar. La familia Mazar es una familia espectacular que desde el abuelo han venido descubriendo cosas en esta zona. Ellos han pasado este amor por la historia bíblica de generación a generación. Esta de aquí sería la tercera generación en la familia. ¿Y qué descubrió esta arqueóloga? Descubrió en las exploraciones de este lugar, ¿no? Este es el lugar donde se
Esto de aquí ya lo habían analizado antes, me parece Kathleen Kenyon, pero en este lugar, eh, quizá lo que quiero decir aquí es que esto es lo que se conoce como la Stepped Stone Structure, la estructura de gradas. Como ustedes ven, se parece a unas gradas. En este lugar se han encontrado evidencias de cerámica que datan del tiempo del rey David. Y aquí en la parte superior, quizás en esta forma se puede ver un poquito mejor. Aquí está la estructura, esta que estamos mencionando en la vista anterior. Aquí está. En esta parte, en la parte superior de la estructura, nosotros tenemos aquí una especie de torre, ¿no es cierto? Y esta estructura de aquí, la que está en celestito, data del siglo X al siglo IX antes de Cristo. La época aproximada del rey David. Ahora, tenemos aquí, esta es otra vista de lo mismo, esta estructura continúa y nosotros tenemos que el palacio del rey David estaba ubicado en esta parte de acá, en la parte, toda la parte celeste que ustedes ven acá. Ahí estaba ubicado el palacio del rey David. Y en este lugar, que son en estas fotos que ustedes están viendo acá, ¿no? Ahí se han descubierto algunas cosas como estas, de marfil. Se han descubierto cosas de marfil. Definitivamente vivía la realeza ahí. Otras cosas que se han encontrado en los alrededores de esto son muchos sellos, porque en esta zona es una zona rica en sellos, es una zona de la nobleza realmente. Acá hay un sello, una impresión de sello que dice perteneciente a Yehucal, hijo de Shelemiyahu, hijo de Shobi. Y nosotros tenemos este versículo en la Biblia donde te encontramos todos estos nombres. Y envió el rey Sedequías a Jucal, aquí está Jucal, Yehucal, Jucal. Ahí está Jucal. Hijo de Selemías, Sheliyamahu. Ahí está Sheliyamahu. Selemías. Y a Cefanías, hijo de Maasías, sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Interesante, miren. Se han encontrado muchas cosas aquí en relación a personajes importantes en la Biblia, en toda esta área, en toda esa zona. Entonces, esta es una reconstrucción aproximada. ¿Cómo se pudiera haber visto esta zona que es la ciudad de David? Más o menos así. Era una ciudad murallada, como ustedes ven aquí, una ciudad amurallada, con palacios adentro. Así. Este era el monte de Sión, del cual se habla muchas veces en las escrituras. El monte de Sión, elegido por el Señor. Ahí está el monte de Sión. Ahí está el monte de Sión. La otra reconstrucción de lo mismo. Entonces tenemos el palacio del rey David, pero aquí viene el asunto. Muchos, como Israel Finkelstein, dicen, no, señores, esto no está mal datado, la fecha no corresponde, esta es posterior, no es de esta época, es posterior. Y hay revisionistas como él que no están de acuerdo con la lectura de la cerámica, de la cronología. Pero la mayoría de los arqueólogos especialistas en esta zona no están de acuerdo con eso, sino están de acuerdo con la idea de que sí, pertenece a la época del rey David. Sin embargo, es un debate que continúa. Pero para mala suerte, digamos, para mala suerte de Israel Finkelstein y su grupito, tenemos otros descubrimientos arqueológicos en otras zonas donde también encontramos posibles residencias de la época del rey David. ¿Qué les parece? Y esto es otra de los lugares que es Kirbet Cayafa. Y si ustedes se acuerdan de Kirbet Cayafa,
es el lugar donde habíamos dicho en la clase anterior, habíamos hablado, ¿no es cierto?, del descubrimiento de las maquetas del templo. Ahí se hablaron de las maquetas del... Hemos visto que había varias maquetas de templo en este lugar, Kirbet Kayafa. Y que gracias a estos descubrimientos se puede leer mejor pasajes como 1 de Reyes 7:3, donde se menciona lados, costillas, en triglifios, Hatzelaot, que los hebraístas no entendían perfectamente a qué se está refiriendo. En 1 Reyes 7:4 se hablaba de Ushekufin Shelosha, Turin Umetseha, el Memesah, Shelosha Piamin. Más o menos dice como que 3 hileras de filas, se habla aquí, 3 hileras de filas, Shelosha Turin. 3 hileras de filas. ¿Qué cosas son estas 3 hileras de filas? Y que estaban unas mirando a las otras 3 hileras de filas 3 veces. En 1 Reyes 7:4 no se entendía el hebreo. ¿A qué se refiere 3 hileras de filas con otras 3 hileras de filas? Cuando nosotros vemos aquí la maqueta, de esto está hablando el hebreo. De estas 3 hileras de filas, que está hablando de un doblete, de una especie de doblete, ¿no? Que se dobla aquí. De esto está hablando el hebreo. Interesante. Gracias. Gracias, Kirbet Kayafa, por darme este descubrimiento. Ahora puedo leer mi Biblia hebrea y entender. Esta es una forma como los descubrimientos arqueológicos iluminan la comprensión del texto hebreo bíblico. ¿Qué más dice? Dice que se edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del oráculo. Hizo cámaras alrededor, eso se dice en 1 Reyes 6:5. Y hemos visto un poco sobre eso, esto no voy a pasar porque hemos visto. Ahora vamos a hablar acerca de las 2 puertas de Kiryat Sharim o Kirbet Kayafa, que es en Kirbet Kayafa. Se piensa que es la ciudad de Sharim. Sha'ar es puerta en hebreo. Sha'ar es puerta en hebreo. Y Sharim es 2 puertas, está en dual, ¿no? Entonces, se piensa que Sharim es esta ciudad de Kirbet Kayafa. ¿Qué no se han encontrado? No se han encontrado huesos de puerco. Por lo tanto, cuando no se encuentran huesos de puerco, normalmente esto es una cosa importante. Porque las estadísticas dicen de que las comunidades judías no han dejado huesos de puerco en los alrededores. Y la explicación es muy sencilla, ¿no? Levíticos 11. No comerás puerco. Los judíos no comían puerco. Pero los gentiles sí pues tenían de todo tipo de animales, ¿no? Así que no tenemos hueso de puerco. Me parece que, si no me equivoco, cuando le escuché la última vez hablar a Michael Hassel, creo que dijo que habían encontrado un hueso de puerco en alguna parte, pero así que sabemos que había un infiel ahí. Ok, así que si tú sabes, tus infidelidades van a ser registradas, vamos a encontrar los restos de tus infidelidades en algún lugar. Aquí tenemos una reconstrucción de cómo era Kirbet Kayafa. Esta tenía un palacio interior ahí. Y aquí tenemos Josué en varias menciones de Kirbet Kayafa, posibles menciones, si es la ciudad de Sharim. En Josué 15:36 se menciona a Sharim, dice y Sarín, y Aditaim, y Gedera, y Gerotaim, 14 ciudades con sus aldeias. Se menciona esta ciudad ya desde Josué. Desde Josué. Lo mismo tenemos en 1 Samuel 15:57. Y levantándose los hijos de Israel y de Judá, dieron grito y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Sharim hasta Gatiecrón. Así que tenemos varias menciones. Aquí tenemos otro donde dice: y en Bet
Marcabot, y en Jasuín, y en Bet-Birai, y en Saarín. Estas fueron sus ciudades hasta el reino de David. Así que se menciona, hay una relación entre Sharim también y el reino de David. Aquí, entonces se han descubierto estas zonas. Bueno, este es su servidor que está en otro lugar. Bueno, la razón por la que hemos puesto esta foto era para explicarles un poco el asunto de la cronología, pero ya no me da tiempo ahorita. Ahora vamos a hablar de las puertas del rey Salomón. Ya hemos hablado de David, tenemos algunas cosas que nos indican que David, evidentemente como resumen, ¿no? Tenemos la estela de Teldam. Hemos resumido, en realidad no hemos mencionado todas las cosas. Tenemos la estela de Teldam, tenemos el palacio del rey David en la Stepet Stone Structure, una estructura de gradas en el monte de Sion, ahí. Tenemos, ¿qué más? Tenemos Kirbet Cayafa. Así que tenemos varias cosas, y eso no he mencionado a la estela moabita, etc. Ahora vamos a hablar de Salomón. ¿Qué se ha descubierto de Salomón? Este personaje, Yigael Yadin, fue uno de los primeros que habló, que dijo que cuando él visitó a Tel Megiddo, aquí está Megiddo, él vio esto de aquí. ¿Qué cosa vio? Él vio aquí, esta ciudad de Tel Megiddo, y en la ciudad de Tel Megiddo él vio esto. Yo tengo un video, no sé si algún día lo mostraré, pero ahí en este lugar descubrió esta puerta. Miren ustedes, miren la puerta. La puerta tiene 6 cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 cámaras, ¿ok? Esto se conoce como la puerta de 6 cámaras. En inglés, Six Chamber Gate. Y él vio semejanzas entre la puerta de Megiddo con otras puertas, la puerta de Geser. Y entonces esta puerta es más o menos era así. La gente entraba por la izquierda, por aquí, y entraba así. Y aquí estaba la puerta. Y entonces él dijo, esta puerta se parece a otras puertas, que está la puerta de Hatzor. Entonces, cuando llegó a Hatzor, me parece que fue en Hatzor donde él excavó. Aquí en Hatzor encontramos esta misma estructura. Mira usted, mira. Aquí tenemos la estructura. Muy parecida a la otra estructura. Y entonces, si nosotros comparamos, aquí está, esta de aquí ya no es de, esto es de aquí, es de Lachish. Perdón, no es de Lachish, sí es Lachish, sí es Lachish. Entonces tenemos la estructura de Lachish y tenemos la misma estructura. No se preocupen, ya terminamos. Y tenemos la misma estructura. Entonces, él comparó estas estructuras. Aquí tenemos otra en Geser. Mira, la misma estructura. 6 chamber gate, 6 cámaras. 1, 2, 3, 4, 5. El hombre está echado para que tengas una idea del tamaño. Y se encontró otra incluso en Ashdod. Hay otra en Ashdod. Y aquí están todas en conjunto. Cuando tú las comparas, entonces, Yigael Yadin en sus tiempos llegó a la conclusión que esto tenía un solo arquitecto. Un solo arquitecto. Y al momento de fechar, basado en la cerámica, él llegó a la conclusión de que estas puertas databan del tiempo del rey Salomón. Por lo tanto, y en la Biblia se menciona a estas 3 ciudades que él edificó: Geser, Hatzor y Megiddo. La Biblia lo menciona que Salomón lo edificó. Entonces, basado en la Biblia, basado en la cronología de la cerámica y basado en la similitud de las puertas en los lugares, él llegó a la conclusión de que estas fueron edificadas por el rey Salomón. Así es. Incluso
la que estábamos viendo en Asdod. No sé si Yigael Yadin habló de Ashdod en ese tiempo, pero ¿qué significa que hay una en Ashdod? Que Salomón extendió su reino incluso hasta la costa. Hasta la costa. Y nosotros sabemos por Salomón, por la Biblia, de que Salomón enviaba sus naves a Tarsis, ¿no es cierto? Así que era lógico pensar que Salomón tuviera alguna salida, algún puerto ahí. Interesante. Entonces, existe varias cosas que nos señalan, que nos dan luces de que los personajes de David y Salomón no fueron ficticios. No fueron ficticios, fueron personajes reales que tuvieron reinos espectaculares. Obviamente no en nuestra idea de lo que significa reino en nuestros días, porque ahí hay otra cosa. Cuando te decimos reino, tú piensas en Inglaterra, en el reino del rey de Francia, en el rey de Inglaterra. Eso es otro contexto. Tenemos que pensar en el contexto de Palestina. Palestina es un lugar pequeño. En el contexto de Palestina, David y Salomón fueron personajes reales con reinos que dominaron esa zona. Suficiente evidencia para eso. Muy bien, eso es la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente parte para hablar un poco acerca del video y de la lectura. Lo que vamos a hacer en la siguiente parte es que saliendo, yo no vamos a iniciar conmigo, pero saliendo de la clase, ustedes eh, van a leer la lectura que está en el Classroom. Entonces vamos a leer la lectura que está en el Classroom y nos vamos a volver a reunir. Entonces decíamos que ese argumento de que la escritura hebrea no había escritura hebrea en el tiempo de la monarquía o antes, es un argumento bastante relativo. En Kirbet Cayafa se han encontrado escritura del siglo X, 11 al 10 antes de Cristo, lo cual es muy interesante. Pero también se ha encontrado escritura protosinaítica en la península de... protohebrea en la península de Sinaí. Entonces nosotros tenemos evidencia de escritura anterior, es decir, especialmente, miren, si hacemos un pequeño búsqueda en Google, vamos a poner, por ejemplo, aquí escritura sería protosinaitic, sinaitic. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sinaitic Sí, inscriptions. Entonces vamos a encontrar escritura que es escritura más o menos del siglo XIV, XV antes de Cristo, lo cual corresponde aproximadamente con la época de Éxodo. Entonces, para ese entonces ya tenemos escritura en el sur de Sinaí. De repente si pongo en imágenes, vamos a ver alguna de ellas. Aquí, esta, por ejemplo. Miren ustedes. Si ustedes ven esta escritura protosinaítica, miren ustedes cómo es la escritura. Y comparan con la estela de Tel Dam, van a encontrar varios caracteres semejantes. Bueno, es porque es escritura protosinaítica, entonces, que es prácticamente escritura cananea. Aquí tenemos, a ver qué es esto. Ahí está, mira, por ejemplo, acá hay otra escritura, tiene muchos caracteres semejantes, ¿no? A la escritura que nosotros después encontramos en Canaán. Entonces sí tenemos escritura, evidencias de escritura ya desde el tiempo de Moisés. Lamentablemente ese argumento, el argumento que te estoy diciendo, es, no ha sido tomado en serio por muchos de estos estudiosos, ¿no? Y aquí tenemos una tablita que si tú quieres aprender, puedes aprender las equivalencias de la escritura del paleohebreo con el hebreo, ¿no?
Entonces, es un argumento bastante relativo en ese sentido, ¿no? Aquí tenemos quizá una tabla que explica un poco mejor cuáles son las equivalencias, ¿no? Mira, ¿ve? Por ejemplo, aquí está la escritura, este sería la Aleph, ¿no? La Aleph cómo evoluciona eh, y cómo eventualmente llega a ser la Aleph que tú tienes en tu Biblia hebrea. Actualmente, en el día de hoy, en el hebreo moderno, más o menos la Aleph se escribe, a ver, ¿cuál sería? Creo que es este de acá, que está aquí. Esta sería la forma de escritura más o menos hebrea moderna, ¿no? Entonces la escritura cambia, pero estamos hablando del mismo sistema. Es el mismo sistema de letras, pero la escritura cambia. Entonces, si tú me preguntas en qué escribió Moisés, en qué forma de escritura Moisés escribió, es probable que Moisés haya escrito en algo que se parezca a esto, que esté en la escritura paleohebrea, proto-sinaítica, aquí. Esta sería la forma más o menos como Moisés pudiera ver escrito, que los caracteres hebreos fueron cambiando y se fueron modernizando con el transcurso del tiempo, ¿no? Sí. Otra pregunta. Pastor, ¿cómo deberíamos entender nosotros las expresiones minimalista y maximalista? ¿Cómo deberíamos entender nosotros las expresiones minimalistas y maximalistas? Ok, aquí tengo quizá una presentación que puede ayudar a explicar esto. A ver, déjame ver si está aquí. Eh, aquí está. PowerPoint, aquí está, introducción, aquí está. Creo que es esto. A ver, vamos a ver. Las expresiones minimalistas y maximalistas es un término muy importante. Aquí está. ¿Qué es el minimalismo? El minimalismo es una postura. Esto está en la sesión 1. Al inicio de este curso nada más, en la sesión 1.1, la primera clase. La posición minimalista dice que la Biblia se debe leer como ficción a menos que se confirme arqueológicamente. En otras palabras, el minimalista, aquel que es minimalista, ingresa al campo bíblico, empieza a leer la escritura con una presuposición en mente. ¿Cuál es su presuposición? Su presuposición es que la Biblia es una ficción. Esa es su presuposición. La Biblia es una ficción. Por lo tanto, solo puedo creer de la Biblia aquello que se confirme arqueológicamente. Esa es la posición minimalista. O sea, no le puedes hablar a un minimalista de milagros, por ejemplo. No le puedes decir, no le puedes hablar de milagros porque los milagros, él empieza desde el mismo momento que él agarra la Biblia, él no piensa que la Biblia tiene algo de milagroso. No, no, eso está desechado, es decir, es completamente absurda, está contra la ciencia. Por lo tanto, no puede ser aceptado ni siquiera como una presuposición. Entonces, él agarra la Biblia, no necesita que le des ningún argumento ni evidencia, él no necesita de nada. Él ingresa a su lectura de la Biblia pensando de que la Biblia es una ficción. A menos que haya algunas partes que se confirmen arqueológicamente. Entonces, él solo va a creer aquello que se confirma arqueológicamente. Digamos que se confirma arqueológicamente de que Abraham fue un personaje histórico. Él va a creer que Abraham fue un personaje histórico, pero jamás va a creer que Dios habló a Abraham o que Dios le habló del cielo justo antes de que matara a su hijo Isaac, o etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con milagros. Entonces, él va a creer que el personaje Abraham existió, pero no va a creer el resto de la Biblia. Entonces, esa es la posición minimalista. Se lee la Biblia como ficción a menos que se confirme arqueológicamente algunas partes de ella y solamente las partes que se confirman, solamente esas partes él va a creer, el resto no. La posición maximalista es un poco lo opuesto. Dice que la Biblia es históricamente correcta. Él comienza diciendo, argumentando que la Biblia es correcta. Es correcta. O sea, yo pienso que la Biblia está en lo correcto, está en lo cierto. Suena bonito, ¿no? Desde el punto de vista de los creyentes, suena bonito. Oh, la Biblia está en lo cierto. Perfecto. Pero la parte que es un poco contraproducente es la otra parte que dice, a menos que los arqueólogos prueben lo contrario.
O sea, el día que los arqueólogos prueban que esa parte de la Biblia no está en lo correcta, entonces esa parte ya no creo. Porque los arqueólogos han determinado que esa parte no es eh, cierta. Entonces en ese momento yo dejo de creer que esa parte es históricamente correcta. Entonces ambas posiciones tienen un problema. ¿Cuál es el problema que tienen ambas composiciones? El problema es el papel que juega la ciencia, en este caso la arqueología, que es un papel predominante. En el caso de la posición minimalista, está totalmente sujeta a la ciencia. En la posición maximalista está relativamente sujeta, no totalmente, sino relativamente, en el sentido de que aquellas partes que la ciencia contradice, arqueológica contradice, esas partes ya no son ciertas de la Biblia. Por ejemplo, te voy a mencionar algunas que podríamos decir así. El censo de Jesús es uno de esos. El censo de Jesús. Jesús dice que cuando Jesús estaba todavía en el vientre de María, hubo un censo, César Augusto mandó censar a la gente, y entonces ahí nosotros leemos que en el Evangelio de Lucas, a ver si lo encuentro aquí, que dice la Biblia que se hizo un censo en el tiempo en el tiempo de Cirenio, gobernador de Siria, Lucas 2:2. El primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Ok, entonces los arqueólogos y los historiadores han encontrado un cireño, pero que este cireño está mucho tiempo después de que Jesús ha nacido. No coordina con el relato, porque el nacimiento de Jesús más o menos estamos pensando que ocurrió en el 4 o quizá antes del 4 antes de Cristo. Pero este cireño vivió mucho tiempo después, entonces no coordina. Entonces, al no coordinar, decimos, esta parte está equivocada. La Biblia está en conflicto con la ciencia, me quedo con la ciencia, abandono la Biblia. Entonces, esa es la posición maximalista. Los adventistas generalmente nos sentimos más identificados con los maximalistas, pero no completamente, por esto. O sea, no somos completamente maximalistas. Nosotros no sujetamos la Biblia a las pruebas arqueológicas. No lo hacemos. Para nosotros, la ciencia y la Biblia tienen comunión. Eso es algo que cualquiera aquí de mis amigos que me escuchan por el YouTube, otros que no son adventistas, no van a entender jamás. Porque ellos van a decir, no, ¿cómo vas a poner a la Biblia y a la ciencia en una comunión? Nosotros colocamos en comunión. Ambas cosas tienen interrelación, iluminan el uno para el otro. Desde la filosofía adventista de la ciencia, nosotros consideramos que la Biblia entendidamente y la ciencia correctamente entendidas iluminan el uno al otro. Pero en la ciencia normal, en la ciencia, digamos, no normal, sino en la ciencia aceptada por este mundo, este duplo jamás va a funcionar. La ciencia es completamente independiente de todo tipo de credo, de todo tipo de religión. Por lo tanto, una de las cosas que la ciencia niega desde su punto de partida va a ser los milagros. Los milagros no existen, son inexistentes. El mundo, la filosofía del mundo es una filosofía cerrada. ¿Qué significa eso? Que en este mundo no existen milagros. Nada sobrenatural. No me vengas con explicaciones de ningún dios, de esas cosas. Todo eso es sobrenatural. Parece que tuviera sentido, ¿no es cierto? Solamente que esto hay que reconocer, y esa es la crítica que todos nosotros le hacemos a la ciencia, eso también es una presuposición. Es decir, pensar de que el mundo funciona en un sistema cerrado en el cual no existen milagros, esa misma idea ya es una presuposición. En otras palabras, la ciencia está ingresando al mundo con una presuposición. Una presuposición. Entonces, básicamente, este pastor, para los minimalistas, la única chance de que ellos crean
bueno, en la monarquía, ¿no? De estos reyes, empezando con Saúl, ese David, es la estela de Tel Dan que nos ha comentado. Claro, entonces, bueno, eso y otras cosas. O sea, Es la única prueba, por así decirlo. claro, entonces ellos van, Sí, exactamente, ellos van a aceptar, ¿hasta dónde van a llegar un minimalista a aceptar? El minimalista podría llegar a aceptar que David existió, pudiera llegar a aceptar que él fue rey de Israel, pero lo que él jamás va a aceptar es todos los hechos relacionados a su reino, como por ejemplo, ¿cuáles? El arca de Usa, cuando se tocó y cayó muerto. No el arca de Usa, el arca del pacto, cuando Usa tocó y cayó muerto, ¿no? Ningún hecho milagroso en la historia de David, todo eso sería desechado completamente. Nada que tenga que ver con milagros. Toda la parte de milagros. Y por eso que un teólogo antiguo, me parece que fue Bullman, que dijo que tenemos que desmitificar a la Biblia, sacar todos los mitos de la Biblia y quedarse solo con lo que es histórico. Así es. Pastor, también el artículo comentaba que algunos textos asirios afirmaban, ¿no? De una nación de Israel. ¿Cuáles son los textos asirios o sea, no, ahí no lo especifica, ¿no? Pero ¿cuáles serían? Eh, en, en, en los tenemos muchos textos asirios en relación a la casa de Omri, en relación a Sennacherib. Tenemos el prisma de Sennacherib es uno de ellos donde se menciona de que yo enjaulé a Ezequías como un pájaro en una jaula, por ejemplo. Entonces, ese es un prisma muy famoso. Me acuerdo cuando tradujimos ese prisma. Eh, es increíble cómo en Acadio se escribe ese evento que está relacionado en la Biblia. Entonces, hay menciones a Israel en los textos asirios, en las crónicas de los reyes asirios, como por ejemplo esta, la crónica de Sennacherib, ¿no? Hay otras, no es la única, hay otras. Hay un profesor que se llama Mordecai, que incluso hace un análisis de toda la correlación entre los textos asirios y la Biblia. Ahora, en mis estudios personales, las correlaciones van hasta alrededor, estoy dando unos aproximados más o menos 700 antes de Cristo. No tengo noticia de correlaciones. Yo personalmente, de repente, si ustedes me ayudan a encontrar otra, pero no tengo yo correlaciones de más tempranas entre los textos asirios y la Biblia. Es decir, no, digamos, si me preguntas de menciones al rey Salomón o menciones al rey David en los textos asirios, no he encontrado, yo personalmente no he encontrado esas correlaciones. Pero sí del siglo 7 en adelante. Sí. Ok. Muy bien, bueno, creo que nos hemos pasado de la hora, queridos jóvenes. Sí, profesor, podría considerarme en la lista. Ya, Puede llegar. ok, no hay problema. Entonces nos vemos la próxima semana.